Te interrumpo tantito, mi querido Alonso. Vamos a escuchar a Lía Limón, está hablando desde el Álvaro Obregón. Adelante. Diciembre del 2018 al 2021 y estamos justamente el día de hoy presentando estas 7 denuncias por irregularidades que dan un monto total de casi 120 millones de pesos. Estas irregularidades configuran diversas irregularidades administrativas, delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Estas denuncias son por 3 programas sociales con un daño de 70.8 millones de pesos, 3 contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil con un daño de 8.2 millones de pesos. Todo este dinero justamente pues desaparecido era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía, más considerando que eran tiempos de pandemia. Por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello. Es nuestro deber denunciar estas irregularidades y reiterar que es lamentable que se haya hecho un mal uso de los recursos públicos, principalmente de recursos públicos de programas sociales y recursos públicos, insisto, destinados a los más vulnerables y a los más afectados por la pandemia. Estas mismas denuncias serán presentadas ante la Secretaría de la Contraloría para combatir la rampante corrupción que hubo en tiempos de Laida Sansores en la alcaldía Álvaro Obregón. Instancia a la que hay que decir, ya hemos entregado a la Contraloría 150 actas de observaciones que encontramos en las actas, en temas vinculados a las actas de entrega-recepción. Pero lamentablemente la Contraloría, en lugar de investigar, nos ha girado a nosotros oficios preguntándonos cómo van nuestras investigaciones, cuando a quienes les corresponde investigar es a ellos. Por supuesto que estaremos presentando estos temas y nuestra obligación, además hay que decirlo, es seguir haciendo denuncias de estas irregularidades que encontramos y que seguiremos y hemos seguido investigando y revisando. Los temas que vamos a denunciar el día de hoy son los siguientes. El primero, Mercomuna. Mercomuna es un programa social que se creó en el 2020 justamente con la lógica de atención en casos de pandemia, con el objeto de apoyar la economía de las familias más vulnerables, así como de comercios locales. Funcionaba en 2 vías. Se daban vales supuestamente por única ocasión a personas vulnerables que podían canjearlos en los comercios locales, supuestamente por productos. Este programa contó con un presupuesto de 31 millones de pesos. A las familias en vulnerabilidad se les entregaban vales por montos de entre 500 y 1,050 pesos y con ello podían, insisto, adquirir bienes básicos en comercios locales que estuvieran afiliados al programa. Al final, supuestamente, los comercios cobrarían los vales en la alcaldía. 3 de los problemas que detectamos son los siguientes. Primero, no hay evidencia de que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y el padrón no cuenta con toda la información que exige la ley, por un lado. Y por otro lado, el padrón de supuestos comercios que fueron beneficiarios no existe. Se operó con muchísimas irregularidades. Se encontraron beneficiarios que recibieron vales en 2 o 3 ocasiones cuando las reglas de operación eran claras y decían que solo se podían recibir vales en una ocasión.
Pero peor aún, se encontró también que había en el padrón de beneficiarios personas fallecidas que supuestamente, que presuntamente recibieron vales. Y peor aún, personal de la alcaldía, funcionarios de la alcaldía que recibieron vales. Hay firmas de servidores públicos como titulares, como supuestos titulares de comercios que recibieron dinero a cambio de vales. Y al finalizar el programa, la alcaldía debió dejar evidencia de la entrega de los 31.2 millones de pesos a todos los beneficiarios y a los comercios, y esta evidencia no existe. Pero peor aún, y mucho más grave, lo más delicado es que la entonces directora de Finanzas hizo cheques a su propio nombre por 31.2 millones de pesos que cobró ella o endosó a otros funcionarios públicos de la alcaldía. Aquí está uno de los cheques. Traigo, pues evidentemente, copia de todos los demás. Aquí está cada uno de los cheques. Es decir, cada uno de estos cheques se hizo, ahorita con mucho gusto se los muestro para una foto, pero cada uno de estos cheques se hizo por un monto de en un total de 31.2 millones de pesos. Hay cheques como este que son de 2,5 millones, otros de 1 millón y cacho, etcétera. Pero a nombre de la directora de Finanzas, o endosados por ella, a nombre de ella, endosados por ella a otros funcionarios de la alcaldía. Es decir, el dinero quedó ahí, el dinero no llegó a los más necesitados. Por otro lado, hay también contratos de servicios firmados en 2020 con Walter David Patrón Backup, y el objeto fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y en redes sociales. Entiendo que esta persona hoy es funcionario del gobierno de Laida en Campeche, es su vocero. El monto fue por casi 3.4 millones de pesos. No hay evidencia del servicio brindado, es decir, no hay entregables según se especificó en el contrato. Se presume que fue un contrato simulado. Por otro lado, hay contratos de adquisiciones de calentadores solares y calentadores de paso. El objeto de estos contratos fue la adquisición de 5.658 calentadores solares para 81 colonias por un monto de 31.2 millones de pesos y de 1.078 calentadores de pasos para 14 colonias por un monto de 5.4 millones de pesos. Ambos como parte del presupuesto participativo 2019, que como recordarán es el único que ejecutó esa administración. No se puede comprobar que los calentadores comprados fueran los recibidos en almacén porque la factura no tiene las especificaciones necesarias. La entrega de los calentadores no se hizo a los beneficiarios finales, sino a coordinadores ciudadanos, por lo que no se tiene certeza del destino final de los calentadores. Y adicionalmente, no hay evidencia de la entrega de 765 calentadores solares y 181 calentadores de paso. Hay un convenio también con una asociación civil para la ejecución de un proyecto llamado Alcaldía Inteligente. Ese es el cuarto punto. El convenio tenía por objeto instalar puntos de Wi-Fi en edificios públicos de la alcaldía y sobre todo digitalizar las bibliotecas y al final donar los equipos y el software a la alcaldía. Tuvo un monto de 8.2 millones de pesos este contrato. No se realizó la conversión de bibliotecas públicas a bibliotecas digitales, es decir, cuando nosotros llegamos a nosotros no nos entregaron una sola biblioteca digital. Todas las bibliotecas siguen siendo bibliotecas idénticas a como estaban antes. No digitalizaron una sola biblioteca. Y no hay evidencia de las zonas de Wi-Fi que se hayan instalado. Y por otro lado, no se formalizó convenio de donación para la entrega de equipo y software. Por lo tanto, pues el gasto de 8.2 millones de pesos no está justificado. Y
Por otro lado, está también los programas sociales de promoción de autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria y los promotores del desarrollo social. El programa de promoción del autocuidado tuvo por objeto brindar cursos, talleres, bailoterapias, ejercicio físico y mental a adultos mayores y población prioritaria. Tuvo un presupuesto en los 3 años de 12 millones de pesos. Sin embargo, no hay evidencia de que se hayan realizado los 240,000 servicios programados para los 3 años, en especial cuando en 2020 y en 2021 estábamos en pandemia y todos los espacios, empezando por las casas de adultos mayores, se encontraban cerrados. Por lo tanto, el pago a promotores de autocuidado pues no tiene ninguna lógica cuando no había dónde ejecutar ese tipo de actividades. El programa de promotores del desarrollo tuvo por objeto atender a la población de zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social. Tuvo un presupuesto de 27.6 millones de pesos en los 3 años. No se cuenta con evidencia de haber alcanzado la meta de usuarios finales. 70.500 en 2019, 190.000 en 2020 y 190.000 en 2021. Adicionalmente, los padrones de facilitadores y promotores tienen muchas irregularidades. Primero, no se encontraron todas las pólizas y comprobantes de pago. Se detectaron cheques cobrados donde el RFC del beneficiario demuestra que era servidores públicos de la alcaldía. Y las pólizas de cheques están incompletas. Lo más grave, en 2019 la promoción del autocuidado se publica en Gaceta el 5 de diciembre. Se autoriza internamente el 12, pero se paga a los beneficiarios por servicios prestados en noviembre y diciembre. Es decir, antes de que el programa fuera debidamente autorizado. Insisto, el daño patrimonial de todos estos desvíos y robo de recursos públicos es de 120 millones de pesos. ¿Me pasas el folder otra vez? Son imágenes de esta conferencia presentada por Lía Limón a instantes de haber también presentado una denuncia por presuntos actos de corrupción en la alcaldía Álvaro Obregón. Vamos justamente a seguir escuchando un poco más. Como todavía no han sido presentados, todavía no forman parte de un expediente del que se reserva información, por eso lo presentamos antes. Aquí está cada uno de los cheques, todos los cheques a nombre de la directora de finanzas. Cuando es y por supuesto no existe ninguna prueba de que ella haya entregado ninguno de estos apoyos, pero además la dinámica de un programa social no puede ser esa, no puede ser la de que un funcionario público cobre los recursos de un programa social, como en este caso lo hizo la secretaria de Finanzas u otros funcionarios a quienes ellos los endosaron. Muchas gracias. Bien, pues terminando entonces esta conferencia, como le decía, de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por su antecesora Laida Sansores, le repito, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Más adelante tendremos más detalles sobre estas denuncias presentadas en la Fiscalía.